Antes de comenzar esta historia, déjame pedirte algo, amigo. Si estas palabras llegan a tocar tu corazón, si esta historia te hace sentir algo en el pecho, regálame un momento más de tu tiempo. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte estas historias con quienes amas. Porque las historias, como la música, solo cobran vida cuando hay alguien dispuesto a escucharlas. Y ahora sí, acomódate bien porque lo que voy a contarte pasó hace muchos años en un pueblo donde la muerte y la vida bailaban más cerca de lo que imaginamos. En el pueblo de San Miguel de las Guitarras, enclavado entre cerros pedregosos, donde el viento silbaba melodías antiguas, había una plaza principal que olía eternamente a jazmines y pan dulce. Las calles empedradas brillaban cada mañana con el agua que las señoras arrojaban desde sus cubetas de zinc, y en cada esquina los perros flacos dormitaban bajo la sombra violeta de las jacarandas. Era un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen el nombre de todos, donde los secretos duran menos que el hielo en verano, y donde la diferencia entre ricos y pobres se marcaba no solo en las casas, sino en la forma en que la gente caminaba por la calle. En la parte alta del pueblo, donde las calles se empinaban hasta casi tocar las nubes, se alzaba la casona de don Eliseo Montemayor, una construcción de cantera rosa con balcones de hierro forjado que parecían encajes negros contra el cielo. Tenía un patio interior con una fuente de 3 niveles donde el agua cantaba día y noche, y un portón de madera tan grueso que se necesitaban 2 hombres para abrirlo. Don Eliseo había hecho su fortuna comprando y vendiendo tierras, prestando dinero con intereses que mordían como víboras, y siendo más astuto que generoso. Tenía 83 años, el cabello blanco como la cal, y unos ojos grises que habían visto demasiado y perdonado muy poco. Sus 3 hijos, Rodrigo, Mauricio y Valentina, habían crecido entre algodones de seda, sin conocer jamás el sabor amargo del trabajo honesto. Rodrigo, el mayor, tenía 42 años y una barriga prominente que llegaba a las habitaciones antes que él. Usaba trajes de 3 piezas, incluso en el calor infernal de mayo, y hablaba con un acento afectado que había aprendido en la capital. Mauricio, el del medio, era delgado como un espárrago y nervioso como un gato en azotea ajena. Siempre estaba contando dinero en su cabeza, calculando herencias, sumando propiedades. Valentina, la menor, había heredado la belleza de su difunta madre, pero ninguna de su bondad. Se pintaba los labios de rojo sangre y miraba al resto del mundo como si todos le debieran algo. Los 3 esperaban. Esperaban con la paciencia impaciente de los buitres. Esperaban que el viejo don Eliseo cerrara los ojos para siempre y les dejara lo que consideraban suyo por derecho de sangre. No lo visitaban por amor, sino por estrategia. No le preguntaban cómo se sentía por cariño, sino para calcular cuánto tiempo les quedaba de espera. Y don Eliseo lo sabía. Lo sabía con la claridad dolorosa de quien ha vivido demasiado y ha visto demasiado. En la parte baja del pueblo, donde las calles se volvían de tierra y las casas eran de adobe con techos de lámina que repiqueteaban con la lluvia, vivía Santiago Aguirre. Tenía 35 años, la piel curtida por el sol y manos callosas de tanto acariciar las cuerdas de su guitarra. No era una guitarra fina, no. Era una guitarra vieja, maltratada, con una rajadura en la madera que él había pegado con cola y amor. Pero cuando Santiago la tocaba, ¡ay, amigo! Cuando Santiago cerraba los ojos y dejaba que sus dedos bailaran sobre las cuerdas, esa guitarra rota cantaba como los ángeles lloran. Santiago había heredado la guitarra de su padre, quien la había heredado de su abuelo, quien la había traído desde España en un barco que olía a sal y a sueños rotos. Era lo único de valor que poseía, además de una voz que podía quebrar corazones de piedra. Vivía en un cuartito de 2 por 3 metros, con una cama que era solo un petate sobre tablas, una silla coja y un calendario viejo en la pared que todavía marcaba un año que había pasado hacía tiempo. Todas las mañanas se levantaba con el primer canto del gallo, se lavaba la cara con agua fría de una palangana, se peinaba el cabello negro hacia atrás con los dedos mojados y salía a la plaza con su guitarra al hombro. Se sentaba siempre en el mismo lugar, bajo un laurel centenario cuyas raíces habían levantado las piedras de la plaza formando pequeñas montañitas.
Allí abría su estuche de guitarra, ese estuche forrado de terciopelo rojo desgastado, y comenzaba a tocar. Tocaba boleros que hacían llorar a las señoras que pasaban cargando sus canastas del mercado. Tocaba rancheras que hacían que los viejos recordaran amores de juventud. Tocaba sones jarochos que hacían que los niños bailotearan con sus mochilas al hombro camino a la escuela. Y tocaba valses, ay, los valses de Santiago, que parecían conversaciones entre el cielo y la tierra. La gente le aventaba monedas al estuche. Algunas veces eran suficientes para comer 2 veces al día. Otras veces apenas alcanzaba para un tamal y un atole. Pero Santiago nunca dejaba de sonreír. Nunca dejaba de agradecer con una inclinación de cabeza. Nunca dejaba de tocar con el corazón abierto, como si cada canción fuera un rezo, como si cada nota fuera una semilla que plantaba en el alma de quien la escuchaba. Los ricos del pueblo pasaban frente a él sin verlo, como si fuera parte del mobiliario urbano, tan invisible como los postes de luz o las bancas de la plaza. Los pobres se detenían a escucharlo aunque no tuvieran monedas que darle, porque la música de Santiago era gratuita para quien la necesitara, era medicina para el alma, era compañía para los solitarios, y él tocaba igual para los que le pagaban que para los que solo le regalaban una sonrisa o un Dios te bendiga, muchacho. Tenía una vecina, doña Remedios, una señora de 60 años con la espalda encorvada de tanto lavar ropa ajena, que le dejaba un plato con frijoles calientes en su puerta cada tercer día. Para que no te mueras de hambre, hijo, le decía. Y Santiago la pagaba tocándole las canciones que a ella le gustaban, esas que le recordaban a su marido muerto, esas que la hacían sentir joven otra vez, aunque fuera solo por 3 minutos y medio. También estaba el ciego Pancracio, que se sentaba junto a Santiago cada tarde y decía que podía ver los colores de la música. Ese acorde es azul profundo, decía. Esa nota es amarilla como el sol de mediodía. Y Santiago se reía y le decía, pues entonces voy a tocarte un arco iris completo, compadre. Y tocaba, y tocaba, y el ciego sonreía con los ojos cerrados, viendo cosas que los demás no podían ver. Pasó que una tarde de noviembre, cuando el cielo se había puesto del color de las ciruelas maduras y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido, llegó a la plaza un niño corriendo. Venía descalzo, con los pies llenos de lodo, el pantalón roto en una rodilla y los ojos grandes como platos. Se plantó frente a Santiago, que estaba a mitad de una canción, y le gritó con voz quebrada, señor músico, necesito que venga a tocar para mi mamá». Santiago detuvo las cuerdas con la palma de la mano y miró al niño. Tendría unos 8 años, flaco como un junco, con el cabello revuelto y esa mirada desesperada de quien ha visto algo que lo asustó hasta el tuétano. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Tu mamá está enferma?». El niño negó con la cabeza, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas sucias. «Está triste, señor, muy triste. No come, no habla, solo llora. Mi abuelita dice que se le metió una pena tan grande que se le está apagando el corazón. Yo escuché su música y pensé que tal vez si usted toca para ella, tal vez». Santiago no lo dejó terminar. Guardó su guitarra en el estuche, recogió las pocas monedas que había ganado ese día, se las metió en el bolsillo y le dijo al niño, «Llévame con tu mamá». Caminaron por calles que se volvían cada vez más polvorientas, más estrechas, más pobres. Casas de cartón y lámina, perros ladrando detrás de cercas de alambre, olor a leña quemándose, a masa de tortillas, a jabón de barra barato. Llegaron a una casita que apenas se sostenía en pie, con paredes de adobe agrietado y un techo que goteaba sus pedazos de cielo. El niño empujó una puerta que colgaba chueca de sus goznes. Adentro, en la penumbra que olía a humedad y a tristeza, había una mujer sentada en una silla de palo. Tendría unos 30 años, pero parecía de 50. El cabello negro le caía lacio sobre los hombros. Las manos flacas reposaban inertes sobre su regazo y miraba al vacío con ojos que no veían nada. Una anciana, seguramente la abuela del niño, molía maíz en el metate en un rincón. Al ver entrar a Santiago, se limpió las manos en el delantal y dijo con voz cansada, «Él insistió en que viniera usted, señor. Yo no creo que nada pueda». «Déjeme intentar», dijo Santiago con suavidad. Se sentó en el suelo frente a la mujer triste, sacó su guitarra y sin decir nada más, comenzó a tocar. Empezó con algo suave,
algo que sonaba como el viento acariciando las hojas de los árboles. Luego sus dedos encontraron una melodía más compleja, algo que hablaba de pérdidas, pero también de esperanzas, algo que reconocía el dolor, pero no se rendía ante él. Tocó durante media hora, 40 minutos, una hora, y poco a poco, muy poco a poco, como el amanecer que llega tan despacio que no lo notas hasta que ya llegó, la mujer comenzó a parpadear. Luego movió un dedo, luego ladeó la cabeza. Y finalmente, cuando Santiago tocó una canción de cuna que su propia madre le cantaba de niño, la mujer comenzó a llorar. Pero estas eran lágrimas diferentes. No eran las lágrimas estancadas de la desesperación, sino lágrimas que limpiaban, que purgaban, que permitían que el alma respirara otra vez. El niño corrió a abrazar a su madre. La anciana se llevó las manos a la boca, y Santiago siguió tocando hasta que la mujer lo miró a los ojos y susurró: «Gracias». Santiago no aceptó ningún pago. «La música no se cobra cuando se necesita como medicina», dijo. Se levantó, sacudió el polvo de sus pantalones y se fue de regreso a la plaza. Pero el niño lo siguió por media cuadra y le gritó: «Señor músico, mi mamá dice que usted tiene manos de santo». Santiago se volteó, sonrió y dijo: «No, muchacho, solo tengo manos de hombre que conoce el dolor y aprendió a convertirlo en música». Y siguió caminando mientras el sol se ponía detrás de los cerros como una moneda de oro cayendo en una alcancía de nubes. Esa noche, en la casona de Cantera Rosa, don Eliseo Montemayor se sentía raro. Tenía una opresión en el pecho que no era nuevo dolor, sino acumulación de dolores viejos. Le costaba respirar, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Llamó a sus hijos, pero ninguno estaba en casa. Rodrigo había ido a la capital a ver lo de no sé qué negocio. Mauricio estaba en casa de una amante que mantenía en el pueblo de al lado. Valentina había ido de compras a Guadalajara y no regresaría hasta la próxima semana. Solo estaba Eufemia, la sirvienta que llevaba 40 años trabajando en esa casa. Una mujer morena de ojos bondadosos que lo había cuidado cuando sus propios hijos no lo hacían. «Eufemia», dijo don Eliseo con voz débil, «me siento mal, muy mal». Eufemia lo vio y supo que esto no era uno de los achaques comunes del viejo. Corrió a llamar al doctor Echeverría, que llegó 20 minutos después cargando su maletín negro de cuero. El doctor lo examinó con sus instrumentos fríos, le tomó el pulso, escuchó su corazón a través del estetoscopio y luego sacudió la cabeza con gravedad. «Don Eliseo, su corazón está fallando. Necesita ir al hospital en la ciudad, ya». Pero don Eliseo se negó. «No, si me voy a morir, me muero aquí, en mi casa, no enchufado a máquinas en un cuarto que huele a desinfectante. Llama a mis hijos, diles que vengan, es momento». El doctor intentó convencerlo, pero el viejo era terco como mula de arrieros. Finalmente, el doctor Echeverría se fue moviendo la cabeza, y Eufemia hizo las llamadas. Los tres hijos llegaron en menos de 24 horas, cada uno con caras de preocupación que no alcanzaban a esconder del todo su anticipación. Durante 3 días, don Eliseo estuvo al borde. Respiraba con dificultad, sudaba frío y apenas podía hablar. Sus hijos se turnaban para estar en su habitación, pero más que cuidarlo, contaban mentalmente los cuadros en las paredes, valoraban los muebles de caoba, inventariaban las joyas en el joyero de su difunta madre. El viejo los veía con esos ojos grises que todavía veían demasiado, y algo en su pecho dolía más que el corazón enfermo. La madrugada del cuarto día, don Eliseo cerró los ojos y dejó de respirar. Eufemia, que velaba su sueño desde una silla en el rincón, se acercó temblando. Le buscó el pulso en el cuello arrugado y no lo encontró. Tocó su frente y estaba fría. Puso el oído sobre su pecho y no escuchó nada. Con lágrimas rodando por sus mejillas, salió de la habitación y anunció lo que todos esperaban: don Eliseo ha muerto. Lo que pasó después fue una obra de teatro donde todos conocían su papel. Rodrigo se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos, fingiendo un llanto que no sentía. Mauricio se paseó por el corredor murmurando cosas sobre la brevedad de la vida mientras calculaba el valor de las propiedades. Valentina se encerró en su antigua habitación y lloró lágrimas de cocodrilo, esas que salen de los ojos pero no del corazón.
Llamaron a la funeraria más cara del pueblo, la Última Morada, que llegó con un ataúd de caoba tallada con relieves de querubines, forrado por dentro en seda azul celeste. Vistieron a don Eliseo con su mejor traje, le pusieron un rosario entre las manos cruzadas sobre el pecho, y lo colocaron en la sala principal de la casona, rodeado de veladoras y arreglos florales, que costaron más que lo que Santiago ganaba en 3 meses. Corrió la voz por el pueblo. Don Eliseo Montemayor había muerto. La gente empezó a llegar para el velorio, algunos porque verdaderamente lo apreciaban, otros por curiosidad, y muchos porque era lo que se hacía cuando moría alguien importante. La sala se llenó de murmullos, de rezos a media voz, del olor dulzón de las flores mezclado con el aroma del café que Eufemia servía en tazas de porcelana. Al caer la tarde, los hijos decidieron que necesitaban música para el velorio. No cualquier música, no. Necesitaban música elegante, refinada, a la altura del difunto. Mandaron llamar a un trío de músicos profesionales de la ciudad, esos que tocaban en bodas de la alta sociedad, esos que cobraban un dineral por cantar canciones tristes con voces impostadas. El trío llegó con sus instrumentos caros y sus trajes de charro con botonadura de plata. Se instalaron en una esquina de la sala y comenzaron a tocar. Pero había algo en su música que sonaba vacío, mecánico, ensayado 1000 veces hasta perder cualquier emoción real. Tocaban las notas correctas pero sin alma, como robots elegantes programados para simular sentimiento. La gente los escuchaba con cortesía pero nadie lloraba. Nadie sentía nada excepto aburrimiento educado. Afuera, en la calle, Santiago pasaba caminando de regreso a su cuarto después de un día de tocar en la plaza. Llevaba en el bolsillo apenas 30 pesos. No le había ido bien ese día. La gente estaba distraída. El viento soplaba frío y había llovido por la tarde espantando a los paseantes. Pero iba silbando una melodía, porque Santiago tenía eso, la capacidad de estar en paz incluso cuando tenía poco. Vio las luces encendidas en la casona de los Montemayor. Vio los carros lujosos estacionados afuera. Vio a la gente vestida de negro entrando y saliendo. Preguntó a un señor que fumaba en la banqueta qué pasaba. «Murió don Eliseo», le dijeron. «Están velándolo». Santiago se detuvo. Don Eliseo. No lo conocía personalmente. Nunca había cruzado palabra con él, pero había tocado frente a su casona cientos de veces. Y aunque don Eliseo nunca le había dado ni un peso, una vez, solo una vez, Santiago lo había visto asomado a su balcón, escuchando, solo escuchando. Y algo en esa escucha silenciosa le había dicho a Santiago que detrás de esa fachada de hombre duro había alguien más, alguien que tal vez también conocía la soledad, alguien que tal vez también había convertido su dolor en algo distinto. Sin pensarlo mucho, Santiago subió los escalones de la casona. Un joven con chaleco negro le bloqueó el paso en la puerta. «Lo siento, señor. Esto es un velorio privado». «Lo sé», dijo Santiago. «Solo vine a tocar una canción para despedir al señor». El joven lo miró de arriba a abajo, vio su ropa remendada, sus zapatos gastados, su guitarra vieja, y frunció el ceño. «Ya tenemos músicos contratados, gracias». Santiago asintió, dio media vuelta y comenzó a bajar los escalones. Pero entonces escuchó una voz a sus espaldas. Era Eufemia, que había salido a tomar aire fresco y había escuchado el intercambio. «Espere, joven». Santiago se volteó. Eufemia lo miraba con ojos brillantes. «Usted es el músico de la plaza, ¿verdad? El que toca bajo el laurel». «Sí, señora». Don Eliseo lo escuchaba. «Yo lo sé porque a veces me mandaba a abrir las ventanas del balcón solo para oír su música. Decía que usted tocaba con verdad. Entre, por favor. Toque para él. Una última vez». El joven del chaleco iba a protestar, pero Eufemia le lanzó una mirada que lo hizo callarse. Santiago entró a la casona. Era la primera vez que pisaba el interior de una casa así. Los techos altos como catedrales, los candelabros de cristal que colgaban brillando como estrellas capturadas, los pisos de mármol donde sus pasos resonaban. Se sintió pequeño, fuera de lugar, como una nota desafinada en una sinfonía. La gente se volteó a mirarlo cuando entró a la sala. Los murmullos se detuvieron. El trío de músicos profesionales paró de tocar. Rodrigo, Mauricio y Valentina
Lo miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta el desdén. ¿Quién diablos es este?, siseó Valentina. Es el músico callejero, dijo alguien. Toca en la plaza. ¿Qué hace aquí?, preguntó Rodrigo, levantándose de su silla con el ceño fruncido. Eufemia dio un paso adelante. Lo invité yo. Don Eliseo disfrutaba su música. Merece tocar en su despedida. Mauricio iba a decir algo, probablemente algo cruel, pero la gente estaba mirando, y ante los ojos del pueblo había que mantener las apariencias. Así que hizo un gesto de indiferencia con la mano. Que toque una canción entonces, una nada más, y que sea breve. Santiago caminó lentamente hacia el ataúd. La gente se apartó formando un pasillo. Se quedó parado frente al cuerpo de don Eliseo, mirando esa cara cerosa, esas manos cruzadas, esa quietud absoluta de la muerte, y sintió algo en el pecho, algo que no sabía que iba a sentir. Sintió pena, pena por un hombre que había tenido tanto y tan poco al mismo tiempo, tanto dinero y tan poco amor, tanta familia y tanta soledad. Sacó su guitarra del estuche. Las conversaciones cesaron por completo. El silencio se hizo tan denso que se podía escuchar el crepitar de las veladoras, el zumbido distante de los mosquitos afuera, el respirar contenido de 50 personas esperando. Santiago cerró los ojos y comenzó a tocar. No tocó una canción triste de funeral, no tocó un requiem solemne, tocó algo diferente. Tocó una melodía que hablaba de vida, de los campos verdes bajo el sol de la mañana, del risa de los niños, del olor del café recién hecho, del primer beso robado detrás de la iglesia, del trabajo honesto de manos callosas, de los atardeceres color mandarina, de las pláticas en el portal con los amigos viejos. Tocó la vida completa, con sus alegrías y sus tristezas, con sus triunfos pequeños y sus fracasos grandes, con todo lo que hace que respirar valga la pena. Sus dedos bailaban sobre las cuerdas como si tuvieran vida propia. La guitarra cantaba, lloraba, reía, suspiraba. No era solo música, era conversación entre el cielo y la tierra, era plegaria sin palabras, era el corazón de Santiago abriéndose y derramándose en cada nota, en cada acorde, en cada vibración de las cuerdas desgastadas. La gente comenzó a llorar. No lágrimas de cortesía social, sino lágrimas verdaderas. Lágrimas que salían desde algún lugar profundo que habían olvidado que existía. Una señora se llevó el pañuelo a los ojos. Un hombre mayor se quitó los lentes para limpiárselos con el pulgar tembloroso. Hasta el trío de músicos profesionales miraba a Santiago con algo entre admiración y vergüenza, sabiendo que lo que estaban presenciando era algo que ellos, con todos sus estudios y técnica, nunca podrían replicar. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Dentro del ataúd, una de las manos de don Eliseo se movió. Al principio nadie lo notó. Todos tenían los ojos cerrados o lloraban, pero Eufemia, que estaba cerca, lo vio. Vio cómo los dedos del viejo se crisparon apenas, como si estuvieran tratando de agarrar algo invisible. Se llevó la mano a la boca, sin atreverse a hablar, pensando que tal vez era su imaginación, tal vez sus ojos viejos le jugaban una broma cruel. Pero entonces don Eliseo tosió. Fue una tos seca, rasposa, la tos de alguien que ha estado mucho tiempo sin usar la garganta. Y luego respiró. Una inhalación larga, profunda, dolorosa, como si estuviera succionando todo el aire del cuarto. Sus ojos se abrieron de golpe. El grito de Eufemia rompió el hechizo de la música. Santiago detuvo las cuerdas abruptamente. La gente se volteó hacia el ataúd, y allí, ante los ojos de todos, don Eliseo Montemayor se sentó. El caos fue instantáneo. Rodrigo gritó como niña chiquita y se tiró hacia atrás cayéndose sobre una mesa de bocadillos. Mauricio se desmayó redondo, sus piernas doblándose como fideos cocidos. Valentina chilló y corrió hacia la puerta tropezando con sus tacones. La gente retrocedió en estampida, botando sillas, derramando café, pisoteándose unos a otros en el pánico. Solo Eufemia y Santiago se quedaron donde estaban, paralizados de asombro. Don Eliseo parpadeó varias veces, mirando alrededor con confusión. Pasó la lengua por los labios secos. ¿Qué? Su voz salió como papel de lija sobre piedra. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en un ataúd? ¿Por qué todos están vestidos de negro? Eufemia se acercó temblando.
Don Eliseo, usted, usted estaba muerto. El doctor dijo que su corazón se detuvo. Llevamos 3 días velándolo. El viejo la miró sin comprender. Luego miró sus manos, tocó su propio pecho como comprobando que era real, y lentamente, con esfuerzo, salió del ataúd. Sus piernas eran débiles, temblorosas, pero lo sostenían. Se quedó parado ahí, en medio de la sala, rodeado de veladoras y flores. Un muerto que no estaba muerto después de todo. El doctor Echeverría, que estaba entre los presentes, se abrió paso empujando gente a los lados. Llegó hasta don Eliseo y le tomó el pulso con dedos que temblaban. Puso el estetoscopio sobre su pecho. Escuchó. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Es imposible, murmuró. Su corazón está latiendo, respirando, vivo. Pero yo mismo certifiqué su muerte. No tenía pulso, no respiraba, estaba frío. Esto es médicamente imposible. Pues aquí estoy, doctor, dijo don Eliseo con voz cada vez más firme. Y tengo hambre, así que algo debe estar funcionando en este cuerpo viejo. Miró alrededor de la sala, vio las caras de shock, vio el ataúd abierto, vio las flores. Bonito funeral me hicieron, muy elegante. ¿Cuánto costó todo esto? Rodrigo, que se había levantado del piso y se limpiaba la salsa de su traje, tartamudeó. Padre, nosotros pensamos que... Ya sé lo que pensaron, lo interrumpió don Eliseo. Sus ojos grises barrieron la sala y se detuvieron en Santiago, que seguía parado ahí con su guitarra en las manos, tan confundido como todos los demás. Tú, ven acá. Santiago dio unos pasos inseguros hacia adelante. Señor, ¿cómo te llamas? Santiago Aguirre, señor. ¿Tú tocabas esa música que escuché? Santiago asintió. Sí, señor. Yo, yo solo quería... Esa música me despertó. Don Eliseo dijo esto con tanta certeza como si estuviera declarando que el sol sale por el este. Estaba en algún lugar, un lugar oscuro, frío, silencioso, y luego escuché tu guitarra, escuché tu música, y fue como una cuerda lanzada a un hombre que se está ahogando. Me aferré a ella, me trajo de vuelta. Padre, estás confundido, dijo Valentina, que se había atrevido a regresar a la sala. El doctor dice que probablemente fue catalepsia o coma o algo así. No fue la música. Don Eliseo la miró con dureza. ¿Tú vas a decirme a mí lo que sentí? ¿Lo que viví? Estuve muerto, hija, o casi muerto, y este muchacho me trajo de regreso con su guitarra. Se volvió hacia Santiago. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te pagó alguien? No, señor. Nadie me pagó. Solo quise tocar para usted, para despedirlo con respeto. El viejo lo estudió largo rato. Luego miró a sus 3 hijos, que se habían reagrupado y lo miraban con expresiones que iban del alivio al resentimiento. ¿Y ustedes? ¿Ustedes tocaron algo para mí? ¿Dijeron algo bonito? ¿Lloraron de verdad? Los 3 se miraron entre sí. Ninguno dijo nada. La respuesta estaba en su silencio. Don Eliseo sacudió la cabeza con amargura. Claro que no. Estaban ocupados contando la herencia en sus cabezas. Se volvió de nuevo hacia Santiago. ¿Dónde vives, muchacho? En la parte baja del pueblo, señor. En un cuartito por la calle de los Arrayanes. ¿Y cómo te ganas la vida? Toco en la plaza, señor. La gente me da lo que puede. ¿Tienes familia? No, señor. Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos, ni esposa, ni hijos. Solo tengo mi guitarra. Don Eliseo asintió despacio, como si estuviera tomando una decisión que había estado fermentando en su cabeza durante mucho tiempo. Eufemia, tráeme papel y pluma, y llama al licenciado Mendoza. Ahora. Los siguientes días fueron de confusión absoluta. La noticia del muerto resucitado corrió por el pueblo como fuego en pastizal seco. Unos decían que había sido un milagro, otros que el doctor era un incompetente, otros que todo había sido un truco. Pero lo que nadie podía negar era que don Eliseo Montemayor estaba vivo. Caminaba por su casa, comía con apetito y parecía más animado que en años. El doctor Echeverría volvió a examinarlo exhaustivamente. Don Eliseo, usted tuvo lo que llamamos muerte aparente, un coma profundo donde todas las funciones vitales se reducen tanto que parecen haber cesado. Es raro, muy raro, pero ocurre. Que haya despertado es, bueno, es extraordinario.
Su corazón está débil, pero funciona. No entiendo cómo, pero está vivo. Gracias, doctor, dijo don Eliseo secamente. Ya me di cuenta que estoy vivo. Lo que necesito ahora es arreglar asuntos. Llamó al licenciado Mendoza, su abogado de toda la vida, un hombre delgado con anteojos gruesos y un maletín de piel que siempre olía a tabaco de pipa. Se encerraron en el estudio de don Eliseo durante horas. Podían escucharse voces amortiguadas a través de la puerta de roble. Rodrigo, Mauricio y Valentina merodeaban por el corredor como tiburones oliendo sangre. ¿Qué estará haciendo?, susurraba Valentina. Probablemente está modificando el testamento, decía Mauricio nervioso, mordiéndose las uñas. No puede hacer eso, gruñía Rodrigo. Somos sus hijos, tenemos derecho, pero podía, y lo hizo. Cuando la puerta se abrió finalmente, don Eliseo salió apoyado en su bastón de caoba con empuñadura de plata. Detrás venía el licenciado Mendoza con una expresión inescrutable. «Llamen a mis hijos», dijo don Eliseo. «Y que venga también el muchacho músico, Santiago». Mandaron a buscarlo. Santiago llegó una hora después, sudado de correr desde la plaza, con su guitarra al hombro como siempre. Entró a la sala donde estaban todos reunidos, los tres hijos sentados en el sillón, el licenciado Mendoza de pie junto a la chimenea apagada, Eufemia en un rincón con las manos entrelazadas, y don Eliseo en su sillón favorito, el de cuero café que había comprado hace 40 años y que había moldeado perfectamente la forma de su espalda. «Siéntense todos», ordenó don Eliseo. Rodrigo iba a protestar, pero la mirada de su padre lo silenció. «Voy a decir esto una sola vez, así que abran bien las orejas. He cambiado mi testamento». Los tres hijos se tensaron como cuerdas de guitarra a punto de tronar. Valentina se inclinó hacia adelante. «¿Qué? Me estoy muriendo. De verdad esta vez. El doctor me dio 3 meses, tal vez 4 si tengo suerte. Mi corazón está acabado, pero antes de irme quiero hacer las cosas bien. Quiero que mi muerte sirva para algo más que para llenar de dinero a gente que no lo aprecia». «Padre, nosotros sí apreciamos», empezó Mauricio. «Cállate». El grito de don Eliseo los hizo brincar a todos. «Ustedes tres no han venido a verme en meses, excepto cuando necesitaban dinero. Cuando estuve muerto, ninguno lloró de verdad, ni una sola lágrima sincera. Se pasearon por aquí calculando cuánto iban a heredar, midiendo las paredes para ver qué muebles iban a vender primero. Los vi, los escuché y me dio asco. El silencio que siguió era tan pesado que parecía que las paredes iban a colapsar bajo su peso. Este muchacho, Santiago, continuó don Eliseo señalando con su bastón, no me conocía, no tenía ninguna razón para tocar en mi funeral excepto decencia humana. Y su música, su maldita música hermosa, me trajo de vuelta. Me hizo recordar por qué vale la pena estar vivo. Me hizo sentir algo que ustedes nunca me hicieron sentir, que importo, que mi vida tiene significado más allá del dinero que puedo dejar. «¿Qué estás diciendo, padre?», preguntó Rodrigo con voz temblorosa. Don Eliseo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que finalmente va a decir una verdad que ha estado guardando demasiado tiempo. «Estoy diciendo que he dividido mi fortuna de manera diferente. Santiago Aguirre heredará la mitad de todo lo que poseo. Esta casa, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones. La mitad es suya». El grito de Valentina fue como el de un animal herido. «Estás loco. No puedes hacer eso». «Claro que puedo. Es mi dinero, mi propiedad. Puedo hacer con ello lo que me dé la gana. El licenciado Mendoza ha redactado el Nuevo Testamento. Está todo legal, todo en orden». Mauricio se puso de pie, el rostro rojo como tomate. «Vamos a pelear esto. Lo llevaremos a los tribunales. Diremos que no estabas en tus cabales. Háganlo. Tengo 3 evaluaciones psiquiátricas que confirman que estoy perfectamente cuerdo. El doctor Echeverría firmó una declaración. Tienen testigos. Buena suerte peleando contra eso». Don Eliseo se reclinó en su sillón, de repente viéndose muy cansado. «Y antes de que empiecen a hacerse las víctimas, no se quedan sin nada. La otra mitad la dividirán entre ustedes 3. Todavía van a heredar más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida, pero solo la mitad». Rodrigo, Mauricio y Valentina se miraron entre sí. Luego, sin decir palabra, los 3 se levantaron y salieron de la sala. Sus pasos resonaron por el corredor.
La puerta principal se azotó con fuerza, y luego hubo silencio. Santiago, que había estado parado todo ese tiempo sin atreverse a respirar demasiado fuerte, finalmente encontró su voz. Señor, yo no puedo aceptar esto. Don Eliseo lo miró. ¿Por qué no? Porque, porque no es correcto. Yo no hice nada especial. Solo toqué música. Eso no vale una fortuna. ¿No vale? El viejo se rió. Una risa seca que terminó en tos. Eufemia le acercó un vaso de agua. Bebió, se limpió la boca con un pañuelo y continuó. Muchacho, tú me diste algo que el dinero no puede comprar. Me diste dignidad en la muerte. Me diste belleza cuando lo único que me rodeaba era falsedad. Y más que eso, me mostraste que todavía hay gente buena en el mundo. Gente que hace cosas solo porque son correctas, no porque espera recompensa. Pero, Señor, no hay peros. Mi decisión está tomada. Ahora, si no quieres el dinero, puedes donarlo todo a caridad cuando me muera. Puedes quemarlo si quieres, pero será tuyo para que hagas con él lo que tu conciencia te dicte. A diferencia de mis hijos, confío en que harás algo bueno. Santiago sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Señor, gracias, pero hay algo que necesito que sepa. Yo tampoco voy a durar mucho. Don Eliseo levantó las cejas. ¿Qué quieres decir? Santiago se sentó en una silla, la guitarra sobre sus rodillas. Tengo un problema en los pulmones. Desde que era niño. Los doctores dicen que es congénito, que no tiene cura. Me quedan tal vez 2 años, 3 si tengo suerte. Por eso nunca me preocupé por ahorrar, por conseguir un trabajo estable, por planear el futuro. Sabía que mi futuro era corto, así que decidí vivir tocando, regalando música, haciendo feliz a la gente mientras pudiera. El silencio que siguió era diferente. No era incómodo, sino reflexivo, como esos silencios que ocurren cuando dos personas se reconocen en el otro. Entonces somos dos hombres muriendo, dijo don Eliseo finalmente. Sí, señor. Y ambos decidimos usar nuestro tiempo restante de manera diferente. Yo amasando dinero que no me llevará a ningún lado. Tú regalando música que la gente recordará. Supongo que sí. Don Eliseo extendió su mano huesuda. Muchacho, ¿me harías un favor? ¿Vendrías a tocar para mí cada tarde hasta que uno de los dos se vaya? No te pediré que aceptes dinero por eso, solo tu compañía y tu música. Santiago tomó la mano del viejo. Estaba fría, pero el apretón era firme. Lo haré con gusto, señor, sin costo alguno. La música nunca se cobra entre amigos. Y así empezó una amistad extraña entre el hombre más rico del pueblo y el hombre más pobre. Cada tarde, cuando el sol empezaba a caer pintando el cielo de naranjas y rosas, Santiago subía las escaleras de la casona con su guitarra al hombro. Don Eliseo lo esperaba en el balcón, envuelto en una manta a pesar del calor, y Santiago se sentaba en una silla de mimbre y tocaba. Tocaba boleros y valses, rancheras y corridos, canciones que don Eliseo recordaba de su juventud y canciones que Santiago inventaba en el momento. Tocaba hasta que el cielo se oscurecía y las primeras estrellas empezaban a parpadear como ojos recién abiertos. Y mientras tocaba, don Eliseo le contaba historias. Le contaba sobre su juventud, cuando era un muchacho pobre que trabajaba en los campos de caña bajo un sol que derretía hasta las piedras. Le contaba sobre la primera mujer que amó, que lo rechazó por no tener dinero. Le contaba sobre cómo ganó su primera propiedad jugando póker, sobre cómo construyó su fortuna con astucia y trabajo, pero también con decisiones morales cuestionables. Le contaba sobre su esposa, la madre de sus hijos, que había muerto de cáncer 20 años atrás, y a quien extrañaba cada día aunque nunca se lo había dicho a nadie. ¿Sabes qué es lo peor de tener dinero, Santiago? Le preguntó una tarde. Que nunca sabes si la gente te quiere a ti o a lo que tienes. ¿Mis hijos me aman? No lo sé. Probablemente no. Y en parte es mi culpa. Les di todo lo material, pero nunca les di tiempo, atención, afecto. Les enseñé a valorar el dinero, pero no a valorar a las personas. Santiago dejó de tocar. Todavía tiene tiempo de cambiar eso, señor. Don Eliseo sacudió la cabeza. No, muchacho. Hay cosas que cuando se rompen no se pueden arreglar. Pero tú todavía eres joven. Cuando yo me vaya y heredes todo eso, prométeme algo. ¿Qué cosa, señor? Prométeme que no dejarás que el dinero te cambie, que seguirás tocando en esa plaza, que seguirás siendo el mismo Santiago que toca para niños tristes y madres deprimidas sin cobrarles un peso.
Prométeme que usarás ese dinero para hacer el bien, no para construir paredes entre tú y el resto del mundo. Se lo prometo, señor. Los meses pasaron. Don Eliseo se fue debilitando visiblemente. Su piel se volvió tan delgada que parecía papel de China. Sus ojos se hundieron en las cuencas y su respiración se volvió trabajosa. Pero cada tarde esperaba a Santiago, y cada tarde Santiago tocaba para él. Los hijos no volvieron. Llamaban ocasionalmente, preguntaban por su salud con voces falsamente preocupadas, pero nunca aparecieron en persona. Era como si hubieran escrito a su padre como pérdida, como si ya estuvieran de luto pero por el dinero perdido más que por el padre que estaba muriendo. Una tarde de marzo, cuando el aire olía a azahares y las golondrinas hacían piruetas en el cielo, don Eliseo le pidió a Santiago que tocara su canción favorita, un vals antiguo llamado Alejandra. Santiago lo tocó despacio, con toda la dulzura que podía sacar de su guitarra vieja. Cuando terminó, don Eliseo tenía los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Gracias, muchacho. Ha sido un privilegio conocerte. El privilegio ha sido mío, señor. Una última cosa. En el cajón de mi escritorio hay un sobre con tu nombre. Ábrelo cuando yo me haya ido. No antes. Esa noche, don Eliseo murió en su sueño. Esta vez de verdad, sin trucos, sin regresos milagrosos. Eufemia lo encontró por la mañana, recostado en su cama, con la misma sonrisa tranquila que había tenido después de escuchar el vals. El doctor Echeverría certificó la muerte. Esta vez no había duda. El funeral fue pequeño. Asistieron algunas personas del pueblo que lo habían respetado, antiguos socios de negocios, y por supuesto, Rodrigo, Mauricio y Valentina, que llegaron con caras largas y trajes negros nuevos. No contrataron músicos esta vez. Nadie tocó. El silencio era absoluto. Después del entierro, el licenciado Mendoza reunió a todos para la lectura del testamento. Confirmó lo que don Eliseo había dicho, la mitad de todo para Santiago, la otra mitad dividida en 3 para los hijos. También había legados para Eufemia, para algunos empleados viejos, para ciertas instituciones de caridad. Los 3 hijos se fueron sin dirigirle la palabra a Santiago. Valentina escupió en el suelo al pasar junto a él. Rodrigo lo empujó con el hombro. Mauricio solo lo miró con odio puro destilado, pero Santiago no respondió, solo los dejó irse. Cuando todos se fueron, Santiago se quedó solo con el licenciado Mendoza en el estudio de don Eliseo. ¿Y ahora qué hago?, preguntó Santiago sintiéndose abrumado. Ahora, joven, usted es uno de los hombres más ricos de este pueblo. Puede hacer lo que quiera. Santiago recordó el sobre. Fue al escritorio, abrió el cajón, y ahí estaba. Un sobre manila con su nombre escrito en la letra temblorosa de don Eliseo. Lo abrió con dedos que temblaban. Adentro había una carta larga, escrita a mano en varias páginas. Santiago la leyó despacio, sintiendo la voz del viejo en cada palabra. Santiago, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. Espero que haya sido tranquilo. Espero que no haya dolido mucho. Pero no te escribo para hablar de mi muerte, sino de tu vida. Heredaste mucho dinero, muchas propiedades, muchas cosas. La mayoría de la gente te va a decir cómo gastarlo, cómo invertirlo, cómo multiplicarlo. Yo solo quiero decirte una cosa. Úsalo para seguir siendo tú. Usa ese dinero para tocar sin preocuparte de si comes o no. Usa ese dinero para ayudar a otros músicos, a otros soñadores, a otra gente que como tú eligió la belleza sobre la seguridad. Construye una escuela de música para niños pobres. Compra instrumentos para quienes no pueden pagarlos. Haz conciertos gratuitos. Usa tu riqueza para enriquecer al mundo. Y si algún día te sientes perdido, si el dinero empieza a pesar más que tu guitarra, recuerda esto. Lo único que realmente nos llevamos de este mundo son los momentos en que hicimos feliz a alguien. Todo lo demás, las casas, los carros, las cuentas bancarias, se quedan aquí para que otros peleen por ellas. Pero una canción, una canción que tocaste con el corazón, esa vive para siempre. Gracias por tu amistad, muchacho. Gracias por mostrarme que todavía había bondad en mi vida. Ojalá hubiera conocido a alguien como tú cuando era joven. Tal vez hubiera sido diferente. Tu amigo, Eliseo.
Santiago dobló la carta con cuidado, se la guardó en el bolsillo sobre el corazón y se quedó sentado ahí por largo rato. Los años que siguieron trajeron cambios al pueblo. Santiago no se mudó a la casona de cantera rosa, la convirtió en la escuela de música Eliseo Montemayor, donde niños de familias pobres podían aprender a tocar instrumentos gratuitamente. Contrató maestros, compró guitarras, violines, flautas, tambores. Las risas de los niños llenaron esos pasillos que antes solo habían conocido el silencio y la soledad. Siguió tocando en la plaza bajo el laurel. Ahora no necesitaba el dinero, pero lo hacía porque le gustaba, porque era su lugar, porque ahí era simplemente Santiago el músico, no Santiago el rico, no Santiago el heredero. La gente seguía echándole monedas al estuche y él seguía agradeciéndoles con la misma humildad de siempre. Usó parte del dinero para construir un hospital pequeño con atención gratuita para quienes no podían pagar. Usó otra parte para becas de estudio. Usó otra parte para comprar la casita donde vivía Doña Remedios y regalársela a ella. Para que nunca te preocupes de renta, abuelita, le dijo. La gente del pueblo empezó a llamarlo San Santiago, el santo de los músicos. Él se reía y les decía que no era santo, que solo era un tipo con suerte que quería compartirla. Pero la verdad es que sí era especial, no por el dinero, sino por no haber dejado que el dinero lo cambiara. Rodrigo, Mauricio y Valentina intentaron pelear el testamento en los tribunales. Gastaron una fortuna en abogados, pero el testamento era sólido como roca. Eventualmente perdieron no solo la batalla legal, sino también mucho de su propia herencia en honorarios de abogados. La amargura los consumió de adentro hacia afuera. Rodrigo murió de un infarto a los 53 años, solo en un departamento caro que no sentía como hogar. Mauricio se fue del pueblo y nunca más se supo de él. Valentina se casó con un hombre que solo quería su dinero, la engañó y la dejó en la ruina. Eventualmente, vieja y sola, tuvo que ir a pedirle ayuda a Santiago. Él la recibió en el porche de la casa que había comprado, una casa modesta comparada con la casona pero llena de luz y música. Valentina llegó encorvada, con el orgullo quebrado, esperando rechazo o burla. Pero Santiago solo le sirvió café, le ofreció pan dulce y le dijo: «No te voy a preguntar qué pasó ni por qué vienes. Solo te voy a decir que siempre hay espacio para empezar de nuevo». Le consiguió un trabajo en la escuela de música como administradora. Le rentó una casita con un precio simbólico y nunca, jamás, le echó en cara su pasado. Y Valentina, que había vivido toda su vida siendo amarga, aprendió tardíamente que la bondad no es debilidad, sino la forma más fuerte de fortaleza. Santiago cumplió su promesa a don Eliseo. Siguió siendo el mismo hasta el final. Sus pulmones finalmente fallaron cuando tenía 41 años, 6 años después de heredar la fortuna. Murió en su sueño, con su guitarra recargada en la pared junto a su cama y una sonrisa en los labios. Su funeral llenó la plaza completa. Vinieron músicos de todo el país a tocar para despedirlo. Vinieron los niños de la escuela, los pacientes del hospital, las personas que habían sido ayudadas por él. Tocaron durante horas, canciones alegres y canciones tristes, porque Santiago no hubiera querido llantos, sino celebración. Y dicen, aunque esto tal vez sea solo leyenda, que cuando bajaron su ataúd a la tierra y la última guitarra dejó de sonar, se escuchó en el viento una melodía fantasmal, como si todos los instrumentos del mundo tocaran juntos un vals de despedida. Y que el ciego Pancracio, que seguía sentándose en la plaza aunque Santiago ya no estuviera, juró que podía ver los colores de esa música invisible, todos los colores del arco iris juntos, brillando como nunca había brillado nada. Santiago dejó todo su dinero para mantener la escuela de música y el hospital, y dejó su guitarra, esa guitarra vieja y maltratada que había sido 3 generaciones de su familia, en una vitrina de cristal en la entrada de la escuela, y bajo ella una placa que decía: «La riqueza verdadera no se mide en oro, sino en las vidas que tocas con tu corazón». Y esa, amigo mío, es la historia del músico callejero que tocó para un funeral y despertó a un muerto. Es la historia de cómo la música puede ser más poderosa que la muerte. Es la historia de cómo la bondad vale más que cualquier fortuna.
Es la historia de dos hombres muriendo que encontraron en los últimos días de sus vidas lo que mucha gente no encuentra en toda una vida: amistad verdadera. Hay muchas lecciones aquí, tejidas entre las notas como hilos de oro en una tela, pero no te las voy a enumerar porque tú ya las entendiste, las sentiste mientras escuchabas. Las llevarás contigo cuando te levantes y sigas con tu día. Solo te diré esto: el mundo está lleno de Santiagos esperando ser vistos. Personas buenas, honestas, generosas, que viven discretamente haciendo el bien sin esperar recompensa. Y también está lleno de don Eliseos, personas que tienen mucho pero se sienten vacías, que necesitan que alguien les recuerde que todavía son humanos, que todavía pueden sentir, que todavía importan más allá de lo que poseen. Tal vez tú eres un Santiago, tal vez eres un don Eliseo, tal vez eres alguien más en esta historia, pero todos tenemos una guitarra que tocar, una canción que compartir, una forma de hacer que este mundo sea un poquito menos frío y un poquito más hermoso. Y si alguna vez pasas por San Miguel de las Guitarras, que es un pueblo real, aunque tenga nombre inventado porque todos los pueblos son ese pueblo si sabes mirar bien, detente en la plaza, siéntate bajo el laurel. Y si el viento sopla justo de cierta manera, tal vez escuches una guitarra tocando en la distancia. Y sabrás que Santiago sigue ahí, como siempre estuvo, tocando para quien necesite escucharlo, porque la música verdadera nunca muere, solo espera el oído correcto para volver a vivir. Y ahora sí, amigo, esta historia llegó a su fin. Si te llegó al corazón, ya sabes qué hacer. Compártela, cuéntasela a alguien que la necesite y, sobre todo, encuentra tu propia forma de tocar tu guitarra en este mundo, porque todos llevamos una, aunque no seamos músicos. Todos tenemos algo que dar, que puede despertar a alguien de su muerte en vida, que vivas bien, que ames mucho, y que cuando llegue tu hora, haya alguien que toque para ti con el corazón abierto, como Santiago tocó para don Eliseo. Hasta la próxima historia, amigo. Nos vemos en el camino.